Bien. Bueno, Virginia Henderson ha sido una enfermera que ha nacido en el año 1897 en Kansas City, o sea, en Estados Unidos. Ella comienza a interesarse por la enfermería durante la Primera Guerra Mundial. En el año 1918 ingresa a la Escuela de Enfermería que pertenecía al ejército. En el año 1921, o sea, a los 3 años de comenzar su carrera, se recibe como enfermera. En el año 1922 inicia su carrera docente, o sea, era una enfermera muy nuevita, muy jovencita, y ya comienza a enseñar en la escuela de un hospital también. Ella ha escrito múltiples libros, las conclusiones de ella han sido influencias para la profesión y ha sido condecorada con 9 títulos honoríficos. En el año 1996 ha fallecido cuando tenía 98 años. Su definición de enfermería se la conoce internacionalmente y su trabajo sigue siendo de gran influencia en la práctica, en la educación y en la investigación en el campo de la enfermería. La teoría de Virginia Henderson es un conjunto de supuestos o ideas que se proponen para explicar un fenómeno dado. Las teorías también se usan para describir, predecir y controlar los fenómenos. ¿Qué es el marco conceptual? El marco conceptual es un grupo de ideas, de declaraciones o de conceptos que se relacionan entre sí. Perdón. El paradigma es un patrón de conocimientos o suposiciones que se comparten sobre la realidad y el mundo. Estos paradigmas incluyen nuestras nociones de la realidad, que no siempre son coincidentes con las de los demás, ¿no? Estas nociones de la realidad principalmente son inconscientes y se dan por hechas. Sin embargo, el término paradigma también se utiliza en otras formas. Por ejemplo, de acuerdo al autor, varía de manera considerable. ¿Qué es el paradigma? El metaparadigma. Incluye 4 conceptos que son desarrollados por los diferentes autores. Siempre son los mismos conceptos, pero cada autor le da su impronta, o sea, su característica de acuerdo al modelo que está planteando. Persona paciente se refiere al receptor de los cuidados de enfermería, es el individuo, familia, grupos o comunidades. La salud hace referencia al grado de bienestar que experimenta el paciente. El entorno son circunstancias internas o externas, en algunos casos solamente habla de externas, que afectan al paciente, incluyen a personas en el entorno físico como familiares, amigos y otras personas importantes. Y el cuidado está dirigido a suplir el déficit de autonomía de las personas. ¿Cuáles son los objetivos de las teorías de enfermería? En la formación, o sea, mientras ustedes están estudiando, el objetivo es la organización de la estructura de los programas de formación. En la investigación, la enfermería identifica los supuestos filosóficos o marcos conceptuales a través de los cuales se sustentan las investigaciones. Cuando vamos a realizar una investigación en la disciplina de enfermería, siempre partimos de una teoría. Toda nuestra investigación está basada en algunos de los modelos conceptuales de enfermería. Y en la práctica clínica nos sirve para facilitar un modo sobre todo de trabajar, también de reflexionar, de cuestionarnos o pensar sobre nuestro accionar de manera profesional. Las tendencias o modelos, en este caso el de Virginia Henderson, se ubica en el modelo de las necesidades humanas, que parten de las necesidades humanas para la vida y para la salud, como núcleo para la acción de la enfermería. Pertenece a la tendencia de suplencia o de ayuda, debido a que concibe el papel de la enfermera como la realización de las acciones que el paciente no puede realizar en este momento y está fomentando el autocuidado, o sea que el paciente sea capaz de realizar acciones por sí mismo. Y también este modelo se ubica en la categoría de enfermera humanística, como arte y como ciencia. O sea, no ve a la persona solamente como un cuerpo enfermo, sino también con distintas dimensiones, por ejemplo, la dimensión social, la dimensión emocional, espiritual, distintas dimensiones, trabaja sobre el paciente. El objetivo del modelo conceptual. La enfermera debe ser capaz de fomentar la actividad del paciente para que éste adquiera su independencia. Por lo tanto, el modelo de Virginia Henderson
tiene como objetivo lograr que la persona sea independiente lo antes posible para cubrir sus necesidades fundamentales. El modelo conceptual de las necesidades de Virginia Henderson también trata lo que habíamos visto hace rato, que es los conceptos del metaparadigma. Persona, salud, entorno y cuidado, que en el caso de Virginia Henderson se refiere al cuidado como el accionar de enfermería. De acuerdo a Henderson, persona es un ser constituido por diferentes componentes: biológico, social, cultural, espiritual, emocional. La salud es la independencia que tienen las personas para la satisfacción de las 14 necesidades fundamentales. El entorno está constituido por factores externos que tienen un efecto positivo o negativo en la salud de las personas. Y enfermería o cuidado está dirigido a suplir el déficit de autonomía de las personas. En el caso de Henderson, lo que ella dice es que la enfermería tiene la función de ayudar al individuo sano o enfermo en la consecución de aquellas actividades que él realizaría si tuviera la fuerza, voluntad o conocimiento necesario. Y esto debemos hacer para ayudarlo a lograr la independencia a la mayor brevedad posible. Los elementos fundamentales del modelo de Henderson, o sea, conceptos que no encontramos en otros modelos, son el objetivo de los cuidados, los usuarios, el rol de enfermería, la fuente de dificultad y otros que vamos a ir analizando. En el modelo de las 14 necesidades fundamentales, el objetivo de los cuidados es ayudar a la persona a satisfacer sus necesidades básicas. Los usuarios, o sea, quienes utilizan este servicio, son personas que presentan un déficit real o potencial en la satisfacción de sus necesidades básicas o que tienen un potencial a desarrollar. O sea, que nosotros detectamos que esa persona tiene algún factor de riesgo, como pueden ser hábitos tóxicos, conductas negativas en la salud, que nosotros vemos que esa persona en algún momento va a necesitar cuidados de enfermería. El papel de la enfermera en este modelo es ayudar a la persona a recuperar o a mantener la independencia, en el caso de que esté independiente, desarrollando la fuerza, voluntad o conocimiento. O en el caso de que la persona no tenga ninguna de estas tres fuentes de dificultad, lo que hace es suplirla en aquello que no puede realizar por sí mismo. La fuente de dificultad es el impedimento mayor en la satisfacción de una o varias necesidades. Estos aspectos son tres: falta de fuerza, falta de voluntad o falta de conocimiento para satisfacer sus necesidades. Cuando hablamos de falta de fuerza, nos referimos a falta de fuerza física o fuerza psíquica. La fuerza física tiene que ver con el tono muscular, con la capacidad psicomotriz o psicomotora. Hay aquí una falta de fuerza cuando la persona no tiene la capacidad o la fuerza para realizar distintas actividades. Esto es lo que Henderson denomina como el poder hacer. La persona no puede realizar una actividad. Aquí como fuente de dificultad podemos hablar del dolor, disminución de la movilidad, por ejemplo, para alguna fractura o lesión, en el caso de alguna amputación también, que la persona no tiene fuerza motriz. Después también habla de lo que es la fuerza psíquica. La fuerza psíquica es la capacidad
sensorio-perceptiva, o sea, la capacidad que tiene la persona para sentir, para percibir y para enviar una respuesta. Esto tiene que ver directamente con el nivel de conciencia. También en la capacidad intelectual, cognitiva y la capacidad afectiva. Esto es lo que Henderson denomina el por qué y para qué hacer. La persona tiene, por ejemplo, hay falta de fuerza física cuando ignora los beneficios que se puede llevar a cabo. No se relaciona con el estado de salud en este momento, sino que no tiene esa persona la capacidad de tomar una decisión o la toma de decisión no es la adecuada. Después también habla Henderson otra fuente de dificultad que es la falta de voluntad. La voluntad es la intencionalidad en la recuperación, o sea, la persona no tiene la intención de recuperarse. Toma una decisión y la pone en práctica, pero no persiste en las conductas con suficiente intensidad durante el tiempo necesario. Lo que Henderson denomina el querer hacer, o sea, la persona no tiene la intención de querer recuperarse. Y es una de las áreas en donde es más difícil el relacionarnos, ¿no? Establecer una relación con el paciente, porque la persona no tiene la intención de recuperarse. O tiene la intención, pero después abandona esas conductas que son beneficiosas para su salud. En el caso de, por ejemplo, la toma de la medicación, de la realización de alguna actividad física, de los controles rutinarios que tiene que realizar. Y después, otra fuerte dificultad es la falta de conocimiento. Esto tiene que ver con el grado de percepción de la situación de salud y de recursos internos y externos disponibles. O sea, la persona no sabe qué hacer y cómo hacerlo. Existe una falta de conocimiento cuando la persona tiene la capacidad, o sea, aquí no hay una falta de fuerza física, sino que la persona tiene la capacidad para percibir y procesar la información, pero no tiene en este momento los conocimientos necesarios para realizar los cuidados de salud. O sea, aquí es importante aprender a diferenciar cuando hay falta de voluntad y cuando hay falta de conocimiento. En el anterior la persona no tiene la intención de recuperarse y aquí no tiene los conocimientos, no sabe cómo. Aquí si la persona tiene voluntad es mucho más fácil trabajar. Nuestro accionar de enfermería va a ser importante en este caso porque depende de los cuidados brindados, de los conocimientos que nosotros podemos brindarle la recuperación de esa persona. Porque la fuente de dificultad está en que la persona no sabe cómo recuperarse o cómo mantener su salud también. Aquí se trabaja en fortalecimiento de conductas saludables si la persona ya las tiene o establecimiento de nuevos hábitos, rutinas para que la persona mejore su salud. Bueno, esto era lo que les había explicado. Otro elemento fundamental, como les decía, del modelo de Henderson, que estos conceptos no los encontramos en otros modelos, es el problema de dependencia. El problema de dependencia es el cambio desfavorable en el individuo que se manifiesta por signos y síntomas observables, o sea, por manifestaciones de dependencia. Aquí nosotros lo definimos como el problema principal que tiene la persona en la satisfacción de esta necesidad. Por ejemplo, la disminución en la movilidad, la alteración en el ritmo de descanso y sueño, las dificultades que puede tener en la comunicación. Nosotros establecemos a partir de la valoración que llevamos a cabo en el paciente, establecemos cuál es el problema que tiene, el problema de dependencia, que puede tener también que ver con la oxigenación, con la nutrición, con la hidratación. Vamos nosotros a identificar a través de las manifestaciones que tiene, o sea, a través de los signos y síntomas que podemos observar. La intervención de enfermería se centra en las áreas de dependencia de la persona. O sea, ¿dónde nos vamos a centrar nosotros? ¿En qué? En la fuente de dificultad. O sea, en la falta de fuerza, de voluntad o conocimiento. Nosotros por eso primero tenemos que identificar la fuente de dificultad, o sea, cuál es la causa que está llevando a que esa persona presente un problema de salud en este momento.
¿cómo va a ser nuestra forma o modo de intervención? Nosotros vamos a aumentar, a reforzar o a sustituir esa falta de fuerza, voluntad o conocimiento. ¿Y cuál es la consecuencia que nosotros buscamos en esta intervención? La satisfacción de las 14 necesidades a través de la ayuda, suplencia o compañía. Estos son otros conceptos específicos del modelo de Virginia Henderson, que tiene que ver con las necesidades básicas, los cuidados básicos, la independencia, la dependencia, las manifestaciones de independencia-dependencia, la autonomía y el agente de autonomía asistida. Virginia Henderson considera la necesidad no como una carencia, sino en términos de requisito. O sea, la necesidad se encuentra antes que el problema y por lo tanto el problema aparece porque partimos de un requisito que marca las 14 necesidades. ¿Mm? Las necesidades básicas es el concepto integrador de este modelo, ¿no? Todo gira en cuanto a la necesidad. Cada necesidad está implicada en diferentes dimensiones. Por ejemplo, la necesidad de respirar normalmente no solamente tiene un componente biológico, sino también un componente psicológico, sociocultural y espiritual. Algunas son consideradas esenciales para la supervivencia, como por ejemplo la necesidad que decíamos de oxigenación, nutrición, hidratación, descanso y sueño, movilización, pero todas son requisitos fundamentales e indispensables para mantener la integridad. Estas necesidades básicas tienen dos características. Son universales y específicas. Universales porque son comunes y esenciales para todos los seres humanos, o sea, todos tenemos las mismas 14 necesidades. Y son específicas porque las podemos manifestar y satisfacer de manera distinta. Por ejemplo, tomando el ejemplo de la necesidad de descanso y sueño. No a todos se nos nota de la misma manera cuando tenemos una alteración en el sueño, cuando tenemos insomnio. Algunos podemos tener manifestaciones físicas, como por ejemplo ojeras, ojos vidriosos. Otros los manifestamos con mal humor, con irritabilidad, u otros simplemente con bostezos, sueño durante el día. ¿Mm? Y también las satisfacemos de distintas maneras. Por ejemplo, para algunos es satisfactorio descansar 6 horas seguidas y con eso se consideran satisfechos. En cambio, otras personas necesitan por lo menos 8 horas durante la noche y realizar alguna siesta durante el día. Por eso es específica, porque se puede manifestar y satisfacer de manera distinta en cada persona. Es individual, depende de la edad, del sexo, de la etapa de ciclo vital, también de aspectos sociales, culturales y laborales también, ¿no? Otro concepto son los cuidados básicos. Los cuidados básicos derivan del concepto de las necesidades y tienen que ver con los cuidados que brindamos, o sea, con nuestras intervenciones terapéuticas. Estas intervenciones son reflexionadas, o sea, no es que nosotros vamos a realizar, por ejemplo, una persona que tenga hipertensión, a todas las personas los mismos cuidados. Esto es individual, lo reflexionamos y analizamos cada caso en particular. También son deliberadas, o sea, tienen una base científica, están probadas, están basadas en nuestro juicio profesional. No es que a nosotros nos parece que podemos realizar, sino que nosotros hemos estudiado para eso, para brindar este cuidado. Y básicamente en el modelo de Henderson están dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de las personas. Estos cuidados actúan supliendo la autonomía de la persona, o sea, lo que la persona no puede realizar por sí misma.
y lo ayudamos a reforzar o a desarrollar la fuerza, la voluntad y conocimiento para que pueda satisfacerla por sí mismo. Nuestra intervención para que sea un cuidado profesional, un cuidado de enfermería, siempre tiene que ser informado al paciente, explicado lo que le vamos a realizar, siempre con su consentimiento, siempre y cuando la situación de salud del paciente lo permita, o en este caso la familia o cuidador, y siempre brindando la información con el fin de educar a la persona, de que también vaya aprendiendo para lograr su autonomía. Después tenemos el concepto de independencia. La independencia es el estado en que la persona es capaz de satisfacer por sí misma las necesidades, desarrollando todo su potencial de acuerdo a la edad y a la etapa del desarrollo y a la situación de salud de enfermedad. Esto también es individual, ¿no? Es individual y tiene que ver también mucho con la edad. La independencia es la satisfacción de las necesidades del ser humano que se logra a través de acciones adecuadas, que puede realizar a través de sí mismo o de otros, y depende de la fase de crecimiento o desarrollo según las normas y criterios de salud. ¿Cuándo aparece la dependencia? Cuando la persona necesita a otra que lo ayude o que le enseñe lo que tiene que hacer, o muchas veces que la haga por ella, que lo supla, debido a la falta de fuerza, voluntad o conocimiento. Siempre tenemos que buscar un potencial que nosotros podemos desarrollar, o sea, siempre tenemos que tener una mirada positiva con respecto a esto, porque siempre nos va a llevar eso a buscar la independencia de la persona. Cuando hay una ausencia de actividades por parte de la persona para satisfacer las necesidades, en ese caso podemos realizar acciones que tengan que ver con su desarrollo, con nuestro desarrollo profesional. La persona puede estar limitada por factores intrínsecos, en caso de enfermedad, o por factores extrínsecos que tengan que ver, por ejemplo, con la falta de recursos, con la falta de conocimiento, que es ajeno a su persona. ¿Qué son las manifestaciones de independencia-dependencia? Siempre que hablamos de manifestaciones, son algo que nosotros podemos observar. Pueden ser signos, síntomas o también conductas que podemos observar en las personas. Y estas conductas, signos, síntomas, nos van a ayudar a identificar si hay una independencia o dependencia en la satisfacción de los cuidados. Hablamos de manifestaciones de independencia cuando observamos en las personas conductas o indicadores de las conductas de persona correctas, adecuadas o suficientes para satisfacer sus necesidades. Hablamos, por ejemplo, de conductas saludables, de una alimentación sana, variable, de una persona que realiza una actividad física rutinaria. Hablamos de una persona que se mantiene en su peso adecuado, de una persona que consulta rutinariamente, que se realiza cuidados, que asiste a sus citas, por ejemplo, con el médico cuando tiene algún tipo de patología crónica. Hablamos también, por ejemplo, cuando nos encontramos con una persona que tiene, por ejemplo, un tono de piel adecuado, una coloración rosada, una temperatura adecuada, o sea, una persona que tiene, nosotros lo controlamos y detectamos que tiene normotermia, cuando el pulso se encuentra dentro de los valores normales, o sea, una persona que tiene normocardia. También cuando hablamos de una respiración normal, euneica. Hablamos también cuando encontramos una persona que tiene la tensión arterial dentro de los valores normales, o sea, normotenso. Cuando tiene desarrollada el habla, el nivel de conocimiento, puede adoptar una postura adecuada por sí mismo, cuando no siente dolor, una persona que se comunica de manera abierta con sus pares, con los profesionales, con los cuidadores. Ahí hablamos de manifestaciones de independencia, o sea, la persona, estamos observando signos, síntomas y conductas que nos identifican a nosotros que la persona no necesita la ayuda para la satisfacción de sus necesidades. Por el contrario, hablamos de manifestaciones de dependencia cuando esas conductas o indicadores de la conducta son inadecuados o insuficientes para satisfacer las necesidades básicas debido a la falta de fuerza, de voluntad o de conocimiento. ¿Cuáles son las manifestaciones de dependencia?
Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso, una persona que tiene una alimentación inadecuada con respecto a su patología, una persona que desconoce los cuidados básicos. Cuando una persona, nosotros vamos a valorar los signos vitales y encontramos que tiene fiebre, o que tiene hipertensión, o que tiene taquipnea, o que tiene bradicardia, que la coloración de la piel es extremadamente pálida, que hay un relleno capilar lento, que hay una alteración de la percepción, o sea, del nivel de conciencia. Nosotros valoramos la escala de Glasgow, por ejemplo, y detectamos que la persona no se encuentra en su máximo, en su óptimo nivel de conciencia. Entonces ahí estamos hablando de manifestaciones de dependencia. No solamente son signos y síntomas, sino también hábitos, como decía, por ejemplo, el sedentarismo, el tabaquismo, las adicciones, conocimientos insuficientes, conductas inadecuadas, una persona apática, una persona ansiosa, una persona que está atravesando por estrés, también son manifestaciones de dependencia. O sea, todo lo negativo que nosotros podemos observar en una persona. Otro concepto es la autonomía. La autonomía se relaciona mucho con lo que es la independencia. Pero ya vamos a ver que ahí son postulados distintos. La autonomía se refiere a la capacidad física e intelectual que tienen las personas que les permite satisfacer las necesidades básicas por ella misma. Se da la falta de autonomía, o sea, la persona no es autónoma cuando, de acuerdo a su edad o etapa del desarrollo, todavía no ha desarrollado las facultades para satisfacer por sí mismo las necesidades. Esto se relaciona directamente con la edad y etapa del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el niño, de acuerdo a la etapa de desarrollo, adquiere algunas habilidades, pero el niño va adquiriéndolas durante su crecimiento, y a futuro pueden ser suplidas por el cuidador. Nosotros, por ejemplo, tenemos una edad en donde el niño debería controlar sus esfínteres. Si pasa de esa edad, el niño aún no controla el esfínter, estamos hablando de que el niño no ha desarrollado autonomía de acuerdo a su edad. También tiene que ver por ahí la comunicación. Nosotros vemos que el niño, el bebé llora y expresa, como aún no puede comunicarse de manera verbal, expresa a través del llanto la incomodidad por hambre, por dolor, por sueño. Entonces, si el niño no es capaz de expresar esa situación adversa, estamos hablando de que no ha desarrollado la autonomía. Y también decimos que hay una falta de autonomía cuando la persona pierde de manera temporal o definitiva, de manera total o parcial, la capacidad de realizar acciones necesarias para satisfacer las necesidades básicas. Por ejemplo, cuando una persona necesita durante unos días que lo ayuden, por ejemplo, en la movilidad, en la higiene, en el aseo personal. O también puede ser permanente cuando hay un proceso de una enfermedad crónica o por el envejecimiento, ¿no? Va a requerir de una persona de que lo ayude para satisfacer esas necesidades. Y también hablamos de agente de autonomía asistida, que es la persona que puede ser un familiar, un amigo o la enfermera, que cuando la persona carece de la capacidad física o intelectual, realiza por ella ciertas acciones encaminadas a satisfacer las necesidades básicas. En este caso, sería quien le ayuda en la satisfacción de las necesidades. Por ejemplo, en la higiene puede ayudar al personal de enfermería, puede ayudarle un familiar, cuando la persona no puede realizar por sí misma. En este caso sería el agente de autonomía asistida. Recuerden, puede ser familiar, un acompañante, o puede ser enfermería. Bueno, repasando. Necesidad es un requisito, se considera en términos de requisito y no de carencia. La necesidad existe antes de que el problema, por lo tanto el problema es tal porque parte del requisito de las 14 necesidades. La necesidad es un elemento integrador de este modelo, debido a que cada necesidad está implicada en las diferentes dimensiones de la persona. Como explicamos, por ejemplo, el ejemplo de la oxigenación. Veamos, por ejemplo, de la alimentación. En el caso de la nutrición, tenemos una necesidad biológica de alimentarnos, de formar tejidos, de obtener energía,
pero también tiene la dimensión psicológica que tiene que ver con el estado de ánimo. Hay personas que comen más o menos dependiendo del estado de ánimo. Hay personas que con la ansiedad pueden presentar inapetencia, anorexia, y hay otras personas que pueden comer más cuando se encuentran ansiosas. También hay un componente sociocultural, que está directamente relacionado con el tipo de alimento, con, con la forma de preparación, con las cantidades también de alimentos, ¿no? Antes, por ejemplo, se decía que los niños gorditos son sanitos y hoy se sabe que esto no es del todo así. Tiene que ver una connotación cultural. El niño que no come, que no es gordito, puede estar enfermito, cuando muchas veces vemos que esto no tiene que ver con eso, sino es una acepción meramente sociocultural y también espiritual. Hay algunas religiones y sobre todo tradiciones familiares que se relacionan directamente con la alimentación, por ejemplo, con periodos de ayuno, con la prohibición de comer carne roja en determinados momentos, o con la directa como sería incentivación al consumo, por ejemplo, de marisco, carne, pescado, pollos, vegetales en algunas otras épocas. Y también muchos festejos se relacionan directamente con la comida, por ejemplo, en la época de Navidad, que es una fiesta religiosa, también Pascua, son grandes en cantidades de comida habitualmente, ¿no? Entonces, todas las necesidades tienen todos estos componentes. Muchas veces partimos de lo biológico, pero tiene su componente psicológico, social, cultural y espiritual. Algunas de estas necesidades se consideran esenciales para la supervivencia, pero todas las 14 son requisitos fundamentales e indispensables para mantener la integridad. Bueno, las características de las necesidades habíamos visto que son universales, o sea, comunes y esenciales para todos, y específicas, que se manifiestan y se satisfacen de manera distinta en cada persona. Las necesidades fundamentales representan una necesidad vital, esencial para mantenerse vivo y asegurar el bienestar. Es un requisito que debe satisfacerse para mantener la integridad, y estas necesidades promueven el crecimiento y desarrollo. Las necesidades básicas de este modelo son 14. Respirar normalmente, comer y beber, eliminar por todas las vías, moverse y mantener una postura adecuada, dormir y descansar, vestirse, desvestirse, mantener la temperatura corporal, mantener la higiene y la integridad de la piel, evitar peligros, la comunicación, actuar de acuerdo a creencias y valores, la autoestima, recrearse y también aprender. Los cuidados básicos derivan del concepto de las necesidades y se refieren al conjunto de intervenciones terapéuticas. Son reflexionadas y deliberadas, se basan en un juicio profesional razonado y están dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de la persona. Actúan supliendo la autonomía de una persona en aquellos aspectos que los requieren, ayudándola a desarrollar su fuerza, conocimiento y voluntad, para que la persona lo pueda satisfacer por sí misma. La independencia es el estado en que la persona es capaz de satisfacer por sí misma las necesidades, desarrollando todo el potencial de acuerdo a la edad, a la etapa de desarrollo y a la situación de salud o enfermedad. La dependencia, que es lo que hemos visto, aparece cuando la persona necesita de otra para que lo ayude o le enseñe lo que tiene que hacer para satisfacer las necesidades. Las manifestaciones son signos y síntomas de conducta que observamos en un individuo. Las manifestaciones pueden ser de independencia o de dependencia. Las de independencia, conductas adecuadas o suficientes para satisfacer la necesidad. Y de dependencia, conductas inadecuadas, insuficientes para satisfacer las necesidades básicas debido a la falta de fuerza, voluntad y conocimiento. El agente de autonomía asistida es la persona, familiar o amigo que aparece cuando la persona no tiene la capacidad física o intelectual para realizar las actividades. Después hablamos de lo que se denomina continuum de independencia-dependencia, con el objetivo de evitar en la medida de lo posible que aparezca la dependencia
o frenar la progresión o hacer que ésta disminuya, siempre debemos evaluar el continuum independencia-dependencia de una persona adulta en este caso. Dentro de esto continuum independencia-dependencia hay 6 niveles. En el cuadrito que tienen ustedes el material, les habla de los 6 niveles. En el nivel 1, la persona es independiente porque satisface por sí misma las necesidades fundamentales. En el nivel 2, la persona continúa siendo independiente, pero necesita de un dispositivo. Pero en el nivel 2, la persona lo utiliza de manera adecuada y no necesita que nadie le ayude. Solamente ella se maneja con su dispositivo. Entonces, aquí en estos 2 niveles, la persona es independiente y el rol de enfermería es de compañía. Después tenemos el nivel 3, 4 y 5, donde la persona es semidependiente. En el nivel 3, la persona empieza a ser dependiente cuando requiere de otra persona para que lo ayude o lo asista. En este caso, participan en los cuidados el enfermero y el paciente. El paciente realiza la mayor cantidad de los cuidados. O sea, la enfermera tiene un rol mínimo. En el nivel 4 hay una dependencia un poco más marcada. Aquí el nivel de participación en los cuidados, tanto del enfermero como del paciente, es en igual medida. O sea, realizan las actividades 50 y 50. En el nivel 5, aquí hay una dependencia un poco más marcada, ¿no? Aquí necesita de la ayuda de otra persona o de un dispositivo. Y aquí hay un déficit alto en la fuerza, voluntad y conocimiento. Y aquí el rol de enfermería es mucho más activo. O sea, el paciente tiene una mínima participación. Y después tenemos el nivel 6, donde el paciente es totalmente dependiente, y la enfermera realiza un mínimo, realiza todos los cuidados. O sea, aquí el enfermero está realizando todos los cuidados, está actuando como suplente.